Em, pues a ver, vamos a empezar con lo de siempre, mis hijos, con la efeméride de hoy, porque pues es con lo que siempre empezamos, ¿no? Hoy es 20. Hoy es día de André Ochoa. Aquí andamos, Inge. Aquí sí, ya lo escuché, mi hija, ahí, la rodadura de las ruedas de la patineta. Dije, no, sí, aquí anda André, anda ahí echando unas piruetas. Y sí se avienta, mi hija, no va ahí a ahí donde están las pistas esas de patinetas, Nada, Inge, ¿no? tiene poquillo que ando ¿Ah, nomás sí? el ollie y el flip, así cosillas básicas, pero no soy así Ah, experto. todavía no, todavía no se especializa. No, pero sí anda ahí por las calles, pues, en la calle, ahí, Ah, sí, eso ¿sí? sí, pues es con la que me muevo para todos lados. Eh, école, no, está bien, ¿no? Está bien como... Y hace uno también un poco de ejercicio, ¿no? Andar impulsándose y andar cargando la patineta, ¿verdad? Cuando, cuando no la lleva uno en el piso. Eh, ahí pura pierna, exactamente. Pura pierna de res. Bueno, hoy le toca la bitácora, ¿no, Engendre? Em, y eh, a ver, mis hijas, el día de ayer, ¿qué hicimos el día de ayer, mis chiquitines? No, se me hace que ni se les quedó nada del día de ayer, mis hijas. Tengo la ligera sospecha de que del día de ayer que vimos, no sé si se les haya grabado algo. Yo creo que si les pongo un pequeño eh, cuestionario, un examencillo, ¿no? De esquemas de traducción. No, yo creo como que la mitad sí lo reprueba, ¿no? Porque no asistió ayer, ¿verdad? Em, los de los uniformes van en la bitácora. No, dije, no, los de los uniformes no. Es más, lo debía haber grabado para que quedara para la posteridad, pero se me fue. Por andar distrayéndome ahí con Pink Floyd y los Enanos Verdes. Em, bueno, a ver, mis chiquitines, nos quedamos en esto, ¿no? En el tema de lo que son los esquemas de traducción, que es la segunda parte. No, bueno, no es la segunda parte de la unidad. Bueno, sí, podría decirse que es la segunda parte de la unidad, porque en esta unidad vemos definiciones dirigidas por la sintaxis, que eso ya lo concluimos. Vemos esquemas de traducción, que es la parte teórica, ¿verdad? Los fundamentos y todo lo que está eh, relacionado con este tema de esquemas de traducción, pero el colofón de este tema de esquemas de traducción es la implementación, o sea, como un esquema de traducción lo podemos implementar en un programa en un programa de computadora para que sea la implementación de un analizador semántico dentro de un compilador. Entonces, que por así decirlo, que este tema de esquemas de traducción tiene dos secciones o dos subsecciones. El fundamento teórico y luego ya la parte práctica, que es ya cómo implementar eh, en lenguaje de programación un esquema de traducción. ¿Sí? Entonces ahorita estamos en lo que es los fundamentos. Y bueno, sí, a grosso modo, decíamos que un esquema de traducción, ¿verdad? Es una gramática más un conjunto de acciones semánticas. Y vimos este ejemplito donde reconocimos que las acciones semánticas van encerradas entre llaves y van insertadas en los lados derechos de las producciones. Ahí es donde vamos a encontrar las acciones semánticas, ¿no? Eh, comentamos que en una producción, en el lado derecho, puede no haber acciones semánticas, como en este caso, ¿verdad? Aquí no hay ninguna acción semántica. O podemos tener insertada una acción semántica, o no solo una, puede haber varias acciones semánticas insertadas en el lado derecho de una producción.
Bueno, en este ejemplo nada más tenemos una, ¿no? También aquí en la producción de T tenemos insertada una acción semántica aquí después de num. ¿Sí, Pip? Vimos eso y luego pues explicamos de qué se trataba este esquema de traducción, que bueno, a resumidas cuentas, transformaba expresiones aritméticas de suma y resta en forma infija a su equivalente en posfijo. Y bueno, ya vimos ayer cómo funcionaba, ¿no? Cómo funcionaba. Parte importante, a ver, mis chiquitines, a ver, Inge André, ahí le va la preguntilla, Inge André, póngase listo. Una parte importante de los esquemas de traducción es que es un cambio ahí en el árbol sintáctico, ¿se acuerda? ¿Qué pasa ahora en el árbol sintáctico cuando trabajamos con un esquema de traducción? Ahora sufre ahí un pequeño cambio, una pequeña variante en el árbol sintáctico. A ver si se Que se acuerdan. trabajan como nodos, ¿Mande? que se trabajan como nodos independientes. Se trabajan como nodos independientes. Bueno, las acciones semánticas se agregan como nodos terminales, o sea, como hojitas del árbol. Exactamente, así es. Bueno, ¿quién fue? Inge Kevin, ¿verdad? Y Sí, ahora sí, dije, no, le cambió la voz al Inge André. ¿eh? Bueno, sí, es correcto lo que dice el Inge Kevin Ruiz. Las acciones semánticas forman parte del árbol sintáctico. ¿tá? Se consideran como un símbolo terminal de la gramática y por lo tanto tienen que ir graficadas en el árbol sintáctico. ¿Sí? Entonces, esas es las características que más o menos resumen en lo que es un esquema de traducción. En la parte, ya que tenemos construido el árbol sintáctico, cuando aplicamos el análisis semántico, procedemos igual, a hacer el recorrido en profundidad, de izquierda a derecha, recorrer todos los nodos del árbol y cuando nos topemos con una acción semántica en el recorrido del árbol, hay que ejecutar la acción semántica. En ese momento ya no hay como en las definiciones dirigidas por la sintaxis que para luego, que para después, que ahorita no, ¿verdad? Que espérame tantito. En los esquemas de traducción ya no es así. Ahí es por eso que su característica es que nos indican el punto preciso en que se deben evaluar las acciones semánticas. ¿no? Entonces, bueno, ese es el resumen ¿no? de lo que más o menos vimos ayer. Y bueno, aquí nos planteaban un ejercicio de diseñar un esquema como esquema de traducción, pero vamos a cambiar este ejercicio por uno que ya hicimos, mis inges, uno que ya hicimos como definición dirigida por la sintaxis. A ver si se acuerdan de este ejercicio, mis chiquitines. Yo digo que sí se van a acordar. Si el Inge Denilson se acuerda, sí se van a acordar. A ver, Inge Denilson, a ver si se acuerda de este ejercicio. Sí, claro que sí. Sí, acordé. Este, este ejercicio que nos decía, es una gramática igual para expresiones, ¿no? Expresiones aritméticas de suma para constantes enteras y reales. Y nos pedía diseñar una definición dirigida por la sintaxis que me permitiera determinar el tipo de dato de las expresiones representadas por el símbolo no terminal E, considerando esta restricción que cuando sumamos dos enteros, el tipo obtenido es entero y de lo contrario es real. Y generamos esta definición dirigida por la sintaxis. ¿verdad? Diseñamos las reglas semánticas que me permitían calcular el tipo de dato de las expresiones E. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Tennyson se acordó. Ok, ya no había visto aquí la ventana de la charla. El Inge Villeguitas, sí, es correcto, Inge Villeguitas, lo que nos puso.
En geometría las acciones semánticas se agregan con nodos terminales. Se agregan como nodos terminales, sí, como símbolos terminales. Es lo correcto. Así es. Bueno, entonces, entonces el ejercicio, fíjese bien, chiquitín, está fácil. El ejercicio es, hagan de cuenta que es este mismo planteamiento, es lo mismito, ¿sí? Pero en lugar de que nos pidan dar una definición dirigida por la sintaxis, nos van a pedir dar ¿un qué, Inge de Nilsson? Dar Un esquema No de sé, producción. exacto. eso, sí. Exacto, Inge de Nilsson. Qué bárbaro. Me lo ganó, ¿no? Le ganaron la pelota, Inge de Nilsson, ya ve. Ya se le fue el delantero. Dar un esquema de traducción para determinar el tipo de dato de cada expresión. Entonces, hagan de cuenta que ese es el planteamiento. Entonces, lo voy a poner aquí, mis chiquitines. Sí, pues lo voy a poner aquí en otra hoja. Aquí. Para no crear otro Word. Entonces, aquí sería dar un esquema de traducción. Así. Para determinar el tipo de dato de cada expresión. ¿Sincho? Bueno, entonces, para dar un esquema de traducción, es más, lo voy a resaltar, ¿eh? Para dar un esquema de traducción, mis hijos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer? Ya vimos a manera de formulita que es un esquema de traducción, ¿verdad? Es una gramática más Acciones semánticas. acciones delictuosas, acciones Semánticas. semánticas, así es, acciones semánticas. Ya tenemos la gramática, ya nada más nos faltan las acciones semánticas, ¿verdad? Tenemos que diseñar las acciones semánticas que determinen el tipo de dato de cada expresión denotada por E. ¿Sí, Pip? Entonces, fíjense bien, mis chiquitines, ¿eh? Tenemos que diseñar las acciones semánticas y tenemos que indicar en qué producción va la acción semántica y en qué punto de la producción va a ir insertada. ¿Sí? Les decía ayer, la acción semántica puede ir insertada al principio, puede ir intermedia, ¿verdad? O puede ir al final. Entonces, esas son las dos cosas en las que hay que establecer cuando diseñamos un esquema de traducción. Diseñar la acción semántica propiamente e indicar en qué punto de la producción va a ir insertada. ¿Ah? Ya sabemos que va en el lado derecho de una producción, pero en qué punto, si al principio, intermedia o al final. ¿Yo? Prácticamente, mis inges, casi ya tenemos. Bueno, teniendo la gramática es el 50% de la respuesta, ¿no? Ya nada más faltan las acciones semánticas. Pero ya que tenemos nosotros, ya que habíamos diseñado este ejercicio de como definición dirigida por la sintaxis, prácticamente las reglas semánticas nos van a servir como pauta para las acciones semánticas, porque si se fijan, pues eso es lo que hacen las reglas semánticas aquí en esta definición, ¿no? Calculan el tipo de las expresiones notadas por E, pero obviamente, pues como es propia la notación en que está especificada una definición dirigida por la sintaxis, por un lado tenemos las producciones, por otro lado tenemos las reglas semánticas, ¿no? Y en el esquema de traducción, no. En el esquema de traducción tenemos que, como les decía, diseñar la acción semántica, que básicamente esto sería la pauta para cada acción semántica, y ya nada más nos faltaría determinar en dónde, en qué punto de la producción tendría que ir la acción semántica. Y obviamente va a ir encerrada entre llavecitas, ¿no? Para indicar que se trata de una acción semántica. ¿Capichi? No sé si más o menos me expliqué, mis inges, el planteamiento, pero por ahí va, ¿verdad?
Sí, ya claro. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Aquí. Para hacer un esquema de traducción, mis inges, para hacer, diseñar un esquema de traducción, ya no es necesario, como en la definición dirigida por la sintaxis, ya no es necesario separar las producciones así en forma de listita, ¿no? Como lo hicimos aquí. Ya ven que cada producción, por ejemplo, E tiene dos alternativas, ¿no? Tenía dos alternativas, T también tenía dos alternativas, y aquí en la definición teníamos que separarlas, ¿verdad? Por un lado, E que produce E más T, y por otro lado, E que produce T. Y en un esquema de traducción ya no es necesario hacer esta separación. Se puede hacer si se quiere, ¿no? Pero ya no es necesario, se puede manejar así como está. Si está expresada las alternativas en forma lineal, en el mismo renglón, ¿verdad? Se puede mantener así. No hay ningún problema en un esquema de traducción. Entonces, fíjense bien, mis hijas, ¿eh? Al igual como en la... Además, ¿saben qué, mis hijas? Para no andar para arriba y para abajo, dejen copio esto, ¿no? Déjenlo copio en otro Word para que... Sí, porque si no, así voy a andar para arriba y para abajo. Ya no me lo pongo aquí a un ladito. Y híjole, pues a ver si cabe también aquí. Bueno, está muy chiquito, ahorita lo hago más grande. Muévete. Ahí. Ahí, ¿no? Bueno, por principio de cuentas, voy a poner las producciones aquí. Lo mismo, ¿no, mis chiquitines? En la primera producción, en la producción de E que produce más T, tenemos dos E, ¿verdad? Y entonces hay que distinguirlas con el subíndice, y en este caso el subíndice 1, para que no haya confusión, ¿no? Entonces, tendríamos aquí E subíndice 1. Y es nada más, es en la única producción en la que hay que hacer esa distinción. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Es lo mismo, mis chiquitines. De hecho, casi estas reglas semánticas se van a convertir, estas reglas, sí, reglas semánticas, en esta definición dirigida por la sintaxis, se van a convertir en mis acciones semánticas en este esquema de traducción. ¿Sí? Y vamos a empezar con las fáciles. Mire, por ejemplo, en la producción, cuando T produce num.num, ¿verdad? Que es en esta, cuando T produce num.num, ¿verdad? Pues prácticamente la acción semántica sería la misma. A T.tipo le asignaríamos real, porque ese es el tipo de dato que corresponde para una constante flotante, ¿no? Que es la que representa num.num. Entonces, esta vendría representando también mi acción semántica. Ya nada más lo que necesito es indicar en qué punto de esta producción de T produce num.num colocaría la acción semántica. Si la colocaría aquí al principio o la colocaría aquí al final. Pero ahorita para facilitar las cosas, mis inges, les puedo decir que casi en términos generales, ¿verdad? Pero no siempre así. En términos generales, normalmente las acciones semánticas se colocan al final. ¿Sí? Pero no es la regla general, ¿eh? Normalmente se colocan al final. Entonces, en este caso, la acción semántica la colocaríamos aquí. Diríamos T.tipo, T.tipo va a ser igual a entero. Esa real, ¿no, Inge? Ah, perdón, sí, real. Tienes razón. Gracias. Gracias, Mije. Es más, hasta la voy a iluminar
rojito, ¿no? Para que se distinga. ¿Sí? Cuando T produce num.num, va enseguida la acción semántica que asigna al atributo T.tipo de esta T el valor del real. Y similar, cuando T produce num, ¿verdad? La acción semántica es esta misma. ¿Verdad? Es más, ya nada más la voy a copiar. Y ya nada más la encierro entre llaves. Y la colocamos después del símbolo num. Tururún, tururún. Inge, una pregunta. Sí, ¿En Inge. qué caso sabemos, por ejemplo, que la acción semántica va al principio o intermedia? Eso se los voy a explicar mañana, mi hija. ¿Cuál es la diferencia o cómo afecta la posición de la acción semántica? Bueno, me ¿Ok? espero mañana. Sí, mi hija, mañana no falte, ¿eh? Es más, pues no falte porque va a venir viene para amenizar el payaso a las 6 de la tarde. Llega el payaso, mis hijas, para que los cargue un ratito. Se tomen una foto con el payaso. Va a estar buena la fiesta. ¿Eh? El primero que va, el primero que va a pasar con el payaso va a ser el Inge Denilson. Para que lo cargue. ¿Cómo así, Inge? Ay, Inge Denilson, es que se ganó la rifa del tigre, Inge. Bueno, vamos con la otra, con la producción, pues así, esta, ¿no? Que es sencilla. Cuando E produce T, que vendría siendo esta alternativa, E que produce T, a E.tipo le asignamos T.tipo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y la pondríamos después de la T. Que voy a poner así y a pintarla de rojito. ¿Se ve? Y pues igual, la primera cuando E produce E más T, pues esto mismo sería la acción semántica, nada más que aquí, como esa acción semántica está más larga, va a estar medio... Bueno, yo creo que esta sí la voy a dividir en dos. Esta alternativa de... Y si salta de página y cambia la orientación a horizontal, Si cambio la orientación horizontal, si salta de página y le cambia esa hoja a horizontal. bueno, aquí aquí ya más o menos salió, mije. Gracias por el consejo. Ay, perdón. A lo mejor sí le hago caso, ¿verdad? No, permítame, mis hijas. Aquí nada más necesito un poquito de control. Hijo, me estoy viendo mal, mis hijas. Me van a platicar a tío Oswi que me vi mal aquí con el manejo del Word. Miren. Qué caray. Bueno, un espacio en blanco. Esos nunca fallan. Así. Y aquí la iluminamos. Y ahí está. Ahí está, mis inges. Bueno, nada más para que se vea bonito, voy a poner aquí en remarcado los símbolos terminales. ¿Ya? Ahí están las secciones semánticas en rojito. Y ya, pues todo lo demás son los símbolos no terminales, ¿no? Y ese sería Nada el más ahí esquema de traducción. ¿Au? se perdió la otra T de la producción Se E, perdió. la alternativa. O sea, puede producir E más T o puede producir T sola. Sí, aquí está. La puse aquí, mija. Ah, sí, sí, la había perdido. Sí. Sí, la dividí ahora sí en estas dos líneas, ¿no? Para que vean que sí se vale, ¿no? Puede ser así en una sola línea o las pueden separar, como aquí. Y ahí quedó, mis chiquitines. Ahí está el esquema de traducción que determina el tipo de dato de las expresiones denotadas por esta E. Expresiones de suma de constantes enteras y reales.
¿Cómo ven? Está fácil, ¿no? Pues yo les decía ayer y el lunes, que para mí en lo particular los esquemas de traducción son más sencillos. Bueno, no, se entienden más rápidamente. Ahora, la pregunta, mis chiquitines, la pregunta, ¿cómo sé que este esquema de traducción está correcto? ¿Cómo sé que el esquema de traducción está correcto? Pues lo mismo, hay que ejecutar pruebas de escritorio de nuestro esquema de traducción, ¿tá? Hacer el análisis de diferentes expresiones de entrada y hacerle su análisis léxico, sintáctico y el semántico. Y validar que al ejecutar, bueno, hacer el recorrido del árbol e ir ejecutando las acciones semánticas, ¿verdad? Al terminar el recorrido, debería yo de obtener el tipo de dato resultante de la expresión que representa la raíz del árbol. Así como lo hicimos con la definición dirigida por la sintaxis. Analizamos una expresión así, ¿verdad? Podríamos usar la misma, ¿verdad? Podríamos usar la misma. Creo que nada más fue la única que hicimos, ¿verdad? Creo que sí. Sí, creo que fue la única que hicimos. Pero no es cierto. No fue la única, porque habíamos analizado una expresión de un solo término, de un real y un entero, nada más. Una expresión de un solo término, y esta ya era de varios términos. Nada más que aquí no lo tengo. Pero es exactamente lo mismo, chiquitines. Así como lo hicimos ayer, es hacer el análisis del léxico, ¿verdad? Una expresión de entrada, dividirla en sus tokens, hacer el árbol sintáctico, incluyendo las acciones semánticas en el árbol, y en el análisis semántico, pues, hacer el recorrido. ¿Sí, pie? Más o menos, ¿se capisca, mis inges? Pues algo así, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, mis inges. En el árbol sintáctico en los que hicimos ayer, ¿verdad? En el árbol sintáctico, como ya se incluyen las acciones semánticas, pues pueden ser acciones semánticas, pues, si están cortitas, pues no hay a veces mucho problema, pero ya cuando la acción semántica es como esta, ¿verdad? Incluso hasta puede ser todavía más elaborada la acción semántica. Puede ser a lo mejor un codiguito así mucho más extenso que este. Entonces, poner ese fragmento de código en el árbol sintáctico como que nos va a robar mucho espacio en el árbol, ¿no? Nos robaría mucho espacio en el árbol, se vería muy saturado, muy amontonado, si incluimos todo el codiguito de las acciones semánticas. Entonces, para hacerlo más práctico, en lugar de pegar el código de las acciones semánticas en el árbol sintáctico, lo que hacemos es enumerar las acciones semánticas. Enumerar las acciones semánticas, ¿sí? Por ejemplo, esta sería la acción semántica 1, esta sería la acción semántica 2, la acción semántica 3 y la acción semántica 4. Y entonces en el árbol sintáctico nada más ponemos el puro numerito de la acción semántica y ya hacemos referencia a cuál es cuál. ¿Capiscan? Entonces, el esquema de traducción sería así, ¿no? Pero una forma ya para fines de que se vea más legible nuestro esquema de traducción sería de esta manera, mis chiquitines. Bueno, déjenlo copio otra vez aquí. Acá. Sería poner aquí el número de la acción semántica. ¿Verdad? Aquí sería la acción semántica 2. Aquí sería la acción semántica 3. 3. Y aquí sería la acción semántica 4. Y este queda más limpiecito, ¿no? Que quiere un OR. Bueno, que quiera negro. Es la barrita
La barrita negra. Esta sería otra manera de expresar, ¿no? Expresar el esquema de traducción. Entonces, enumeramos las acciones semánticas. Ah, no, aquí ya no lleva el que produce, es así. Y entonces aquí abajito ponemos la tabla de acciones semánticas. La tabla de acciones semánticas para saber cuál es cuál. Aquí voy a insertar una tablita de 2 columnas. ¿Ah? Una tablita de 2 columnas. La primera columna sería el número de la acción semántica y la segunda columna sería propiamente pues, la acción semántica. ¿Sí, yo? Entonces, y aquí las pondríamos la acción semántica 1, la 2, la 3 y la 4. La acción semántica 1 sería todo este codiguito. Sería este. Este lo ponemos aquí. La acción semántica 2 sería este codiguito. Iría aquí. Ahí. La acción semántica 3 sería este codiguito. Vamos a cerrar las doble comilla. Y la acción semántica 4 sería este codiguito. ¿Qué hubo? ¿No que no? Ahí. Le voy a poner un espacio en blanco para que se vea más claro. Y entonces este sería bueno, aquí el else como que ya se me movió otra vez esto. Algo así. Queda más claro, ¿verdad? Ah, ya le gustó al Inge. Ya le gustó esta muchacha, al Inge Iván. Ya la pasé, casi ya la está apartando para él. Y entonces, esta va a ser la forma en que vamos a expresar nuestros esquemas de traducción, mis hijas. ¿Sí? Así los vamos a expresar. Vamos a expresar la gramática, las producciones gramaticales. Vamos a indicar las acciones semánticas por número. Y luego enseguida vamos a incorporar la tablita de acciones semánticas. Y eso es más práctico, más legible. Yo creo que queda más limpiecito. Y en el árbol sintáctico ya nada más ponemos así las llavecitas y el número de acción semántica que corresponde al punto, o bueno, a ese nodo en el árbol, ¿no? Y ya, pues ya nos referimos aquí a la tabla para saber de qué trata la acción semántica. ¿Capichi? Bueno, ¿dudas, mis hijas, de esto? Que se van a hacer las 7, ya se tienen que ir al bosque. No, Inge, todo bien. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar, Inges, de tarea que analicen esta misma entrada, ¿no? Esta que vimos en la definición dirigida por la sintaxis. Esta misma entrada, hacer el análisis léxico, sintáctico, semántico, pero ya aplicando ese esquema de traducción. ¿Simón? A ver qué obtienen, ¿no? Hay que usar el syntactic tree para hacer el trazado del árbol. Así como hicimos ¿no? Como hicimos este ejercicio, pero usando el esquema de traducción, lo hacen ahí en su Word, ¿verdad? Para que completen aquí el ejercicio como una prueba de escritorio. O puede ser de otra expresión, chiquitines, no necesariamente de la misma. Pueden tomar otra, pero que sea así de más de un término, que por lo menos 3, ¿no? 3 términos. ¿Sincho? Bueno, entonces, ese lo hacen, ¿no, hijas? De tarea para mañana revisarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, mis hijas, ¿algún comentario, alguna duda? Vamos a pasar lista para que ya se vayan. ¿Quién juega hoy, mis hijas? ¿No saben? Pase de lista. Creo que juegan las Chivitas, ¿no? Creo que juega el Guadalajara. Vamos a ver cómo le va. Vámonos, mis hijas. Nos encontramos el día de mañana.
Mañana, Hasta Inge. Inge, hasta mañana, Inge. Hasta mañana, mis Nos vemos, Inges. Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, mañana, Inge. Inge. Nos vemos, Inge. Nos vemos, Inge. Hasta luego, mi Inge. Bueno. Suerte.